Centro de Informes OVNI. 20 años, 20 congresos. 20º Congreso Internacional de OVNIología. Noviembre 2018. Capilla del Monte. Hemos transitado los congresos temáticos que ustedes ya vivieron y disfrutaron. Nos vamos con el grito de las estrellas. Nos estamos inspirando en uno de los libros de Suárez porque estamos convencidos que comienza el grito de las estrellas, pero obviamente con el desarrollo de cada uno de nosotros, con el compromiso de cada individuo. Ricardo, dejo posta este auditorio para ti y gracias por haber aceptado nuestra invitación y compartir lo tuyo. Gracias a ti, gracias a ti. Voy a iniciar leyendo un pequeño resumen para no perder tiempo, porque si no empieza uno a dispararse. Para los que no conocen la historia de este hombre, Enrique Castillo Rincón, debo decir que él ha sido considerado como uno de los pocos seres humanos que a través de la historia han afirmado categóricamente haber tenido este tipo de experiencias. Es probablemente una de las personas más confiables y creíbles como contacto con extraterrestres del siglo XX. Recordemos que algunas personas manifiestan tener contacto con extraterrestres y lo hacen como médiums, videntes, canalizadores, chamanes y también utilizando otras formas como la escritura automática y la Ouija. Estos contactos, independientemente de la veracidad y de que en algunos casos hacen aportes importantes, tienen en común que la comunicación no es física. En medio de todo eso podemos distinguir entonces con claridad a los llamados hombres contacto, sean masculinos o femeninos, y se diferencian por ser raramente escasos y porque afirman haber tenido un contacto físico con extraterrestres de forma continua y por un periodo determinado. Y precisamente este es el caso de Enrique Castillo Rincón, ingeniero, que fue excepcionalmente escuchado por algunos científicos reconocidos, entre ellos Alan Hynek, Jacques Vallée, James Hurtak, Richard Haynes y el mismo Hermann Ober, ya que su historia fue siempre coherente y que alrededor de ella hubo muchos testigos y experiencias que pudimos ir comprobando a través de 25 años. Enrique siempre fue una persona abierta a contar su historia y a que la misma se investigara. Debo confesar que al prepararme para dar esta charla, me di cuenta que después de tantas preguntas que le hice, de tantas conversaciones, de tantos años de idas y venidas a diferentes países, me di cuenta de que no había preguntado suficiente. Me concentré en la experiencia macro y no en la experiencia micro, en la experiencia de los detalles, pero la experiencia es demasiado grande y me dejé llevar. Hoy, digo, me faltó, como dicen en Costa Rica, cancha. Algunas cosas de las que dijo Enrique, principalmente lo que se refiere a algunas profecías, fácilmente puede ver uno que no sucedieron. Y uno duda entonces de este tipo de información, porque dentro de las informaciones hay informaciones muy buenas y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué nos dicen? Pero habían otras informaciones medio extrañas, como las profecías, y algunas se cumplieron, pero otras no. ¿Y cuál es el fin de eso? ¿Por qué dar información errónea? ¿Es una forma de decirnos que racionalicemos la información? ¿Es una manera de decirnos no nos endiosen? ¿Cuál es verdaderamente la intención de decir
aparentemente mentiras, ¿verdad? Eso lo tenemos que razonar, y lo vimos muchas veces con Enrique, lo comentamos, ¿por qué esto no sucedió? ¿Y por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Todo lo acontecido puede ser considerado como cierto, falso, una mezcla de los dos, o imaginado o inventado. Cada uno lo asimilará así como lo sienta. Hará pues un resumen de su historia como si fuera cierta, en términos generales, tal y como yo la percibo. Ustedes no tienen por qué creerlo. Yo les sugiero que investiguen bien, que analicen, comparen y después saquen sus propias conclusiones. Aquí el contacto en números: 2 años y 8 meses, tiempo que duró el contacto. Ahí está el contacto continuo en el espacio y el tiempo. 5 encuentros físicos, 132 horas de contacto físico. Se armaron o se concentraron en 2 grupos donde se hacían las reuniones para las meditaciones y para los contactos telepáticos. Llegaron a conformarse entonces en estos 2 grupos hasta 40 personas. Hay mucho testimonio de esas 40 personas y de lo que acontecía en esos grupos de meditación. Abordó mínimo 11 naves en esos 5 contactos físicos. Creemos que fueron más. Yo estoy seguro, aunque no lo intuyo aquí porque digo 11, pero en realidad fueron 12, porque él me aseguró a mí personalmente y a mi hermano, cosa que él nunca contaba a nivel de público. Él me aseguró que fue a la luna. Recibió de 80 a 100 mensajes telepáticos. Tiempo de contacto telepático, 240 horas. Ahí ustedes pueden ver, cuando uno profundiza con los mensajes, con los contactos telepáticos, ahí uno puede ver el contenido de eso, la información que hay ahí. Y uno ve que hay contenido, que hay información válida, que hay información de tipo espiritualista, de tipo científico, etcétera, pero que hay un contenido, y uno ve que ese contenido no tiene que ver con el Enrique Castillo humano corriente. Es diferente. Ese contenido, esa información es válida. Él en un momento dado creyó que era el elegido. Después se dio cuenta de que era seleccionado. Y eso lo supo, creo que fue en el 4º y 5º encuentro, cuando lo llevan al Alto Perú, donde él encuentra a 23 personas más que habían sido contactados al mismo tiempo que Enrique Castillo Rico. De esas 24 en total, una era mujer. 19 países representados en todos los seleccionados, 11 países representados por América Latina, 2 representantes en 3 países, Brasil, Estados Unidos, Francia y, pero también Argentina tenía 2 representantes. Hizo 2 desplazamientos espaciotemporales inducidos, ya explicaremos un poco qué es eso. Una materialización de unos seres que se decían de 6ª dimensión. El contacto se dio en 2 continentes, 4 países diferentes, el Océano Pacífico y la Luna. Ahora vamos a dar inicio a la charla. Vamos a ir cronológicamente para que podamos entender la experiencia de Enrique Castillo, y no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí es importante que veamos esa cronología. El domingo 17 de marzo de 1963 tiene el primer avistamiento
de dos ovnis en el volcán Irazú, en Costa Rica. Eso fue como a las 5:45 de la tarde, estaba con dos ingenieros y ahí vieron dos naves. Esa fue la primera vez y él no había oído nombrar que eran platillos hasta que uno de los ingenieros que estaban ahí le dijo: mire, Enriquito, esto le aseguro que era un platillo volador. Esta fue la primera vez. Vieron dos objetos que sobrevolaban el volcán y creyeron que se iban a estrellar y que era un avión. Una de las naves se aproximó como a 60 metros de ellos. Era un tiempo en que teníamos erupciones muy grandes y ellos como ingenieros habían acudido al volcán para ver si podían quitar estas erupciones de alguna manera, detonar algo en el cráter, porque la ceniza era tremenda en todo el Valle Central y en San José. Las fotografías que están a la derecha son en la actualidad el volcán y Enrique ya con unos años de más volviendo a visitar el volcán. Pasó una cosa curiosa, como unos 20 días después del avistamiento ese, que él sintió un zumbido muy, muy fuerte y sobre la casa de él. Salió ahí a ver qué era, porque no entendía qué era, y lo único que encontró fue que el gato saltaba y se comportaba de manera muy extraña. Él lo asocia de alguna manera con ovnis, aunque no vio en esa oportunidad. En 1968 en Brasil, estando trabajando en ese país, tuvo una experiencia muy extraña también con un ovni esférico de unos 10 metros. Era como gelatinoso, pensó que era como un animal, lo siguió durante 90 kilómetros en la carretera transamazónica. 90 kilómetros estuvo ese objeto detrás del auto de Enrique Castillo. No se parecía absolutamente en nada a lo que había visto en el volcán Irazú. Y aquí verdaderamente iniciamos la experiencia ya con extraterrestres. Enrique se encuentra con un personaje a la entrada de un cine que lo conoce como Cyril Weiss, un domingo a principios de mayo de 1969. No tenemos exactamente si fue el 4 o el 11 de mayo, pero fue un domingo a la entrada del cine Canaima. Por cierto, yo conocí ese cine en Caracas, y estaban a la entrada para ver Barbarella, la película famosa de Barbarella. Este hombre era un tipo joven que se le acercó y, como había una cola muy grande, le dijo que si le podía comprar la entrada del cine. Él creyó que era Elder porque venía vestido como los Elder, los mormones, y que él los conocía muy bien porque él había sido mormón durante un tiempo. Pues este hombre le pide y Enrique le dice: sí, claro, cómo no, yo le compro la entrada. Y entraron juntos y se hicieron amigos. Cyril Weiss, un suizo, decía que era suizo, que vendía cuestiones de productos para hombres, perfumes y cosas por el estilo. Comparten café, música y algunos paseos. Encuentra que este individuo es un poco diferente. Enrique lo hace pasar sus propias experiencias y entonces lo lleva al fútbol. Resulta que no le gustó el fútbol porque había violencia, había un pleito enorme. En la playa no iba a la playa porque el sol con las mujeres era especialmente huraño, pero especialmente con la música clásica. La música clásica sí le gustaba. Y había una cosa muy interesante: Enrique le leía las cartas de la mamá de Enrique a él, y a él le gustaba mucho. El quinteto de la trucha le encantaba. Enrique, por alguna razón, sabe que la mamá está enferma,
tiene que irse para Colombia, y el hombre le dice que él se tiene que ir, y entonces él le dice, bueno, pues si vas a Colombia, búscame, aquí está mi dirección, me buscas a mamá, y allá nos vemos. El hombre le dice que sí, que está bien. Enrique se va para Bogotá. Enrique se va para Bogotá y, bueno, está 2 meses con la mamá y muere. Silval ya había partido también. Estoy tratando de ir puntualizando, digamos, como los hechos más importantes de la experiencia de Enrique. Entre abril y junio del 73, Karen, Adriana Turner, una mexicana, se comunica con Enrique y le dice que necesita comunicarse con él porque unos hermanos mayores quieren comunicarse con él. Karen es discípula de Marla, del grupo de la escuela de Marla. Marla, María del Socorro Pérez Farfán, es una contacto famosa mexicana. Ellos ya tenían allá un grupo que se comunicaba con unos extraterrestres y, por cierto, hicieron cosas estupendas allá, principalmente con cuestiones de medicina electrónica en aquellos años. Karen contacta con Enrique para decirle que debía de comunicarse con él, que ella precisamente venía de Argentina con la idea de dar información y de comunicarse con extraterrestres. La aproximación con ella resulta un tanto extraña, ella la llama por teléfono, Enrique le parece extraño, no quiere como hablar y reunirse, hasta que ella lo convence y va a una de las charlas que daba Karen, y después ya empieza con las meditaciones. Y ahí Enrique de alguna manera se involucra con los mensajes que traía Karen de los extraterrestres, las meditaciones que se hacían, cómo hacer el contacto de acuerdo a lo que tenían establecido, y encuentran a una persona que puede canalizar, Graciela Torres, Chela. Yo la conocí años más tarde a ella. Entre junio y julio del 73, en esas reuniones y esas meditaciones que hacían, aparece el nombre de Enrique Castillo. Ahí estaban interviniendo seres de Andrómeda. Cosa curiosa que a mí se me olvidó preguntarle a Enrique los nombres de los seres de Andrómeda que se contactaban en aquellos tiempos. Yo recojo únicamente, equivocadamente, toda la información de los extraterrestres a Enrique, pero estos no tengo absolutamente ningún nombre ni ningún mensaje específico de los seres de Andrómeda. Chela, Graciela Torres, sirve como canal de comunicación, y ahí establecen una especie de protocolo para prepararse para el primer contacto físico que iban a tener y que iba a ser cerca de La Calera, allá en Bogotá, a 18 kilómetros de Bogotá. Primero deciden que van a ser 3 personas y después que 5. Ese encuentro, van allá estas personas, pero por alguna razón el encuentro se cancela. Posteriormente a él le dicen que el encuentro se cancela con esas 3 personas y esas 5 personas porque había un mal comportamiento del grupo. Los ejercicios de relajación se hacían siempre de acuerdo a las instrucciones dadas por Karen. Se reunían de cierta manera y meditaban. Voy a hacer uno de los ejercicios que le decían a Enrique que hiciera. Sí, bueno, aquí quédate. Ellos, lo primero que hacían era como una especie de relajación profunda, pero les hacían poner las manos acá, inspirar, las manos abiertas aquí, y después hacían así. Entonces,
y eso lo hacían por 7 veces. Después de eso se relajaban todos y empezaban las meditaciones. Una vez que empezaban las meditaciones, en un momento dado les dan la palabra Ansala Potala como un medio de protección de esas meditaciones para que no entraran otros tipos de energía para contactarse ahí con ellos. El viernes 12 de octubre del 73, Enrique tiene la primera comunicación directa con seres extraterrestres en Colombia. Lo hace solo, no hay nadie del grupo, siente un zumbido y escucha una voz que le dice que escriba. Son las 12:25 p.m. de ese día festivo. Le hablan de la Tercera Guerra Mundial. Le hablan que otros hermanos del cosmos están acá y que ellos se comunicarán con el grupo. Quiere decir que son la gente de Andrómeda que le está advirtiendo que otros hermanos del cosmos estaban aquí y que se iban a comunicar con el grupo. Le hicieron la observación de que el grupo no se había comportado apropiadamente la noche anterior y que por eso no se había dado el contacto, lo que había dicho anteriormente. El sábado 13 de octubre del 73 viene la segunda comunicación de Enrique y primera con seres de las Pléyades. Es a este momento que empieza el contacto con seres de las Pléyades. Eran las 8:15 cuando se inicia la relajación. Y después de entre 10 y 15 minutos sintió un zumbido parecido al del día anterior y una voz muy fina le dijo: escribe, Enrique. Y el mensaje comenzó así: somos emisarios de las Pléyades, los mismos que les dimos instrucciones y conocimientos a los incas y a otras razas. Cayó como en un trance, vino el mensaje, él repetía todo, perdió la noción del tiempo y estuvo así como 30 minutos. Parte del mensaje se refería a un disco de oro que había en un templo de Perú, a unos papiros y a unos manuscritos que habían en ese templo. Y que también él era seleccionado en Colombia para tener contacto físico con ellos. Para ese entonces el primer grupo de contacto lo conformaban 17 personas, algunas veces alcanzaron hasta 27 y se reunían 2 veces por semana. Aquí hay parte del grupo, yo estuve con ella, esta es la señora Karen Olsen, esta es la hija, y aquí están los hermanos Ferreira. Para años posteriores, aquí está ya un poco mayor doña Karen, y esta es Chela. Estuvimos allá con Samuel Medina, muy amigo de Enrique. Esto es en Bogotá. Ya yo revisando y conociendo a los testigos en primera línea para ratificar la historia de Enrique y de las personas con las que decía había estado con ellos. Establecen la fecha y el lugar del encuentro y durante 4 días tuvo sueños del lugar donde se iba a encontrar con los extraterrestres. Se intensificaron las comunicaciones personales, detallando las coordenadas exactas del lugar y anticipando el encuentro. Le informaron el plan a seguir, la hora de llegada sería las 8 p.m. El 3 de noviembre del 73, entonces, se hace el primer encuentro físico que dura 8 horas y 30 minutos. Él llega cerca de una laguna, en Colombia, creo que estaba a 80 kilómetros. Él llega y a él lo instruyen para que busque una esfera que se iba a encontrar en cierto lugar. La esfera era como una bola de golf. Él llega al lugar, él ya tenía imágenes del lugar, él toma la esfera como que se calienta cuando él la toma, y salen unos rayitos de luz de la esfera, y era como para avisarles a ellos que ya estaba ahí, que ya había llegado. Era como una especie de monitor, ¿verdad? Bueno, él está ahí esperando a ver, y ve el cielo, y ve para allá, y no pasa absolutamente nada, y en un momento dado él encuentra que en ese bosque ahí donde estaba esa laguna, dice, todo se silenció muy extrañamente, y de pronto oye un ruido tremendo,
y salen 2 naves de la laguna chorreando agua. 2 naves, creo que estas tenían como 50 metros, o sea, eran grandes. Una se queda más alto, una más bajo, están a una distancia de como de 100 metros, baja una, y de ahí salen 2 rayos de luz. De los 2 rayos de luz, él ve como figuras humanas, y en un momento dado escucha cuando vienen caminando hacia él. Enrique se asusta tremendamente y él escucha: no te asustes, no te haremos daño. Enrique recula, se echa para atrás, como diciendo: ¿qué pasa aquí? ¿Qué me van a hacer? Entonces ellos venían con escafandras, venían como astronautas, nada más les veía los ojos. Se acercan y le dicen: Enrique, no te vamos a hacer daño, pero si no quieres, no hacemos el contacto, lo podemos hacer otro día. Entonces ahí Enrique dice: no, está bien, y da un paso adelante, muerto de miedo, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que le indican a él cómo hacer, lo llevan caminando hacia donde ellos habían estado, y ahí sale un rayo de luz. Ese rayo de luz, estamos hablando de 1973, Gustavo, 1973. Ahí él dice que siente bajar el rayo de luz. A él le indican que las 2 manos estén así, juntas, y que esté quieto, que va a sentir una sensación medio extraña, pero dice que de pronto baja el rayo de luz y él se queda como suspendido, las piedrillas y todo queda como un movimiento. Él hace así y toca el rayo de luz ya de manera sólida. Lo empiezan a subir, y cuando lo empiezan a subir y está a 60 metros, dice: uy, si me quitan este rayo de luz me matan, me caigo y me matan. Bueno, esto es una historia muy bonita, todo ese primer encuentro. Llega a la nave, él va a un lugar donde no estaban los 2 astronautas, va a una sala donde no estaban los astronautas, y ahí le dice que se quiten la ropa, que se quite toda la ropa. La ropa, ¿cómo me voy a quitar yo la ropa si no conozco a esta gente? Total, le dicen 3 veces que se quite la ropa, y al final se quita la ropa, y dice que sale una especie de vapor a su lado, como con olor a limón, y dice: uy, aquí ya me envenenaron, van a hacer como lo que hicieron los nazis con los judíos. El hombre estaba asustado, pero muy rápidamente todo pasó, y le dicen: ahora sí, vístase, y eso sí no lo pensó. Se vistió, se abre una puerta que él dice: ¿cómo una puerta se iba a abrir si ahí no había, ahí era lo que había, era como una especie de pared, y que cómo sale una puerta de ahí? Entonces, lo recibe un personaje y le dice: Enrique, soy Cyril Weiss, ¿te acuerdas de mí? El del teatro Canaima. ¿Cómo? Yo soy Enrique Castillo. Y le dice Cyril Weiss: yo soy Cyril Weiss, el del teatro. Y le dice: yo soy Enrique. Y ahí se hace un diálogo ahí medio: yo soy Tarzán, yo soy Chita, ¿verdad? Total que le dice: ¿cómo? ¿El suizo? Pero te veo cambiado. Y entonces le dice: sí, nosotros nos preparamos para pasar desapercibidos cuando lo necesitamos hacer. Yo soy tripulante de la nave. Y entonces, bueno, ya empieza todo un diálogo junto con otras personas. Esa parte es realmente interesante una de las cosas que él vio cuando se estaba quitando la ropa, y ayer lo comentaba yo con Gustavo, es que él tenía un sombrerito y él venía con una ruana para pasar disimulado cuando entra al bosque, en la laguna. Y entonces él dice que él toma el sombrero y dice: pero qué extraño, ¿de dónde viene la luz? Y dice que él hacía esto y no había sombras. Eso, yo como fotógrafo, a mí me llamó muchísimo la atención, y eso fue de las primeras cosas que yo dije: aquí hay algo extraño, porque él decía: ¿de dónde sale la luz y por qué no hay sombras?
Eso a mí me llamó mucha la atención. Sí, es un detalle pequeño, pero importante. Vamos a ver, siempre se dijo que esa laguna era Guatavita, pero nosotros creemos que más bien podía ser Ubaté, Neusa o la de Pedro Palo. A mí me dijo que cuál era. Sí, bueno, ¿cuál era? De la presidencia lo estamos haciendo, según tú. En su momento él dijo que no lo decía, lo dijo en la última entrevista. Bueno. Y dijo que era la laguna de Fuquene para que no se generara tanta circo en ese lugar. Exactamente. Y él, yo creo que en alguna medida, él nunca dijo lo verdadero para que no se hiciera ahí, qué sé yo, un altar o algo por el estilo, porque en eso terminamos nosotros. Pedro Palo, vamos a ver, aquí está, Pedro Palo, está aquí está Bogotá. Yo hice más o menos de aquí a acá a Pedro Pablo, son como unos 80 kilómetros por carretera. Creemos que es esta porque es muy profunda. Esta es de las más profundas. Creemos que es esta, pero no estamos seguros. Sabemos que aquí está Guatavita. Perdón. A ver. Bueno, nos vamos a quedar sin el mapa porque este es importante aquí. Y yo sé que hay alguien ahí que me está poniendo mucha atención, y especialmente Gustavo, que le ponga atención a lo que voy a decir ahora. A él le hacen un tour por la nave, y entre todas las cosas que le enseñan el impulsor de la nave, y le enseñan también la sala de la realidad que no existe. Dice, donde se pueden realizar varias cosas, como holografías en varias dimensiones, teleportaciones, materializaciones, desmaterializaciones, apariciones, levitaciones, sueños inducidos, ojo, óigase bien, sueños inducidos, visitaciones, sanación de enfermedades, invisibilidad de la nave y de los tripulantes, fenómenos naturales como huracanes, temblores, terremotos, lluvias, truenos y más, crecimiento de plantas, transformaciones de arquetipos humanos, humanoides, animales o insectoides. Todo esto es muy interesante porque uno dice, bueno, ¿de dónde surgen, por ejemplo, los arquetipos de los que hablaba Carl Gustav Jung? Y Carl Gustav Jung tuvo unos contactos con unos personajes. Bueno, yo creo que estos individuos en algunos momentos, cuando la persona avanza por sí misma, les meten su empujoncito y producen los arquetipos y producen los sueños y producen lo necesario para que el avance de la humanidad vaya siendo el que le toca en el momento en que le toca. Exactamente. Inclusive dice humanoides, animales o insectoides. Le dicen que en esa sala y en las de otras naves iguales reposan informes sobre religiones, creencias, dioses, pueblos y razas, estados evolutivos, poderío militar y ejércitos, medicina e ingeniería y genética y cósmica, estados de conciencia y estudios de todo tipo, que podían alterar la composición de los cuerpos sólidos, que han realizado varios viajes al pasado y registrado en real orden de los acontecimientos, que se realizan viajes de retorno al pasado en lo que ellos llaman la burbuja del espacio-tiempo, que pueden hacer viajes al futuro, pero que es más peligroso. En ese momento estuvo en una sola nave. Venimos con el segundo encuentro, el 18 y 19 de noviembre del 73. Ahí estuvo 26 horas. Lo llevan lo convocan a los llanos orientales, los seres de las Pléyades. El encuentro se realizaría a las 8 p.m. cerca de un pueblo llamado Apiay, a unos 90 kilómetros de Bogotá. De Apiay al lugar acordado lo recorrió a caballo con un vaquiano, pero no fue sino hasta las 3 de la mañana que tuvo el contacto. Vamos a ver, Guatavita, Apiay. Apiay está aquí. De ahí él busca a un vaquiano que lo lleva
a caballo durante una hora, así que tiene que haber sido por acá. Por acá. En realidad los lugares los tienen muy claramente escogidos. Él esperando desde las 8 hasta las 23 horas, él esperaba y esperaba. En un momento dado vio 13 naves de varios tipos que se aproximaron y descendió una pequeña de 4 y 7 metros de largo por 2 o 3 de alto en forma de capullo. Se situó a 60 metros de Enrique y quedó suspendida como a 30 metros de altura. Salieron 3 patas y aterrizó. Una escalera surgió y dejó al descubierto una puerta. Este fue el dibujo que hizo Enrique de esa nave que él le llamó como de capullo. Un relato corto de esto. Dice: lo recibe Pisnamer sin escafandra y respirando normal. Subió por la escalerilla por unos 6 escalones y estando en el último escalón un intenso fulgor de luz azul lo bañó por todo el cuerpo. Era como un sistema también de limpieza. Entre los tripulantes se encuentran seres de mercurio, entre comillas, de unos 50 metros de estatura y calvos. Esta era una nave de transporte. Aquí pareciera uno entender que hay algunas naves que ellos no quieren que por ningún caso se contaminen, tienen diferentes maneras de limpiarlas de las bacterias, de los microbios, de lo que pueda uno llevar, y ellos están muy bien preparados. Esta, por ejemplo, que es una nave madre, ahí sale Krisnamer, que es el Cyril Weiss, sale, lo recibe, pero no está con las máscaras. Mientras que en la primera estaban con las máscaras. Deben de tener una serie de diferentes cuidados y también de diferentes momentos. Esta nave sale para el espacio, no sale, va para donde vaya, etc. A él lo llevan ahí a la nave madre. En el medio de ese transporte a la nave madre, le pide que cambie de ropa. Entran por debajo de la nave madre, que era gigantesca, dice, y semejaba a una ballena. Fueron a una sala donde vio el símbolo de la serpiente emplumada, que es la carátula del segundo libro de Enrique Castillo. Siempre le pareció una cosa extraña. Y aquí yo asocio esto de estos símbolos que en alguna medida tienen que ver con esos arquetipos inducidos. Yo cuando veo la serpiente yo pienso en los mayas, pienso en los antepasados, ¿verdad? Y pareciera como que eso está ahí metido por alguna razón que no conocemos. Enrique describe muy bien este símbolo porque se supone que habla del huevo de la vida y la gota del agua, del ADN, etcétera, etcétera, pero eso lo dejamos para otro momento. Aquí hizo muchas preguntas y dialogaron durante mucho tiempo, fueron 26 horas. Vio a un gigante que le dijeron que era de Júpiter. Le hablaron de nuevo de la Tercera Guerra Mundial como algo inevitable y de que podría producirse y de cómo podría producirse el chispazo para que ocurriera. Yo aquí tengo mis reservas siempre con el asunto de la Tercera Guerra Mundial, porque ellos siempre dijeron que era inevitable y le dieron fechas. Esas fechas nunca calzaron. Siempre también le dijeron que aunque era inevitable, podía ser evitable si el cambio de pensamiento humano en masa se hacían esos cambios. Como ellos tenían la oportunidad de ir al futuro, también entiendo en todo lo que dicen que había un 80% de seguridad en ese futuro, porque había un 20% de oportunidad de cambiarlo con los pensamientos de la misma manera. Enrique sigue con las preguntas y le dice, pero ustedes no pueden aparecer más a menudo, con mayor frecuencia ante la gente de todo el mundo.
o por lo menos iniciar un contacto directo con los líderes y gobernantes del mundo. 2 preguntas. Y le dicen, Enrique, esas preguntas te las responderemos de cierta forma. Sigue. Abordaron otra nave y Cyril Weiss o Krishna Med le dicen, te responderá que esas preguntas serían respondidas de otra manera. ¿Por qué no contactan a gente en general? La pequeña nave, dice, comenzó a descender y enfocaron a 2 campesinos sobrevolando a una altura de unos 300 metros, de manera que no los vieran. Esperaron el momento adecuado y se vinieron encima de ellos, sobre estos campesinos, a unos 300 metros, de manera que pudieran verlos. Tan pronto sintieron la presencia, estos corrieron despavoridos, salieron más personas de la cabaña, todos asustados y mirando al cielo. Vamos a hacer una nueva experiencia, porque Enrique les dice, bueno, pero es que esos son campesinos. Vamos a hacer una nueva experiencia y vamos a esperar a un coche que venga y que 5 kilómetros para atrás no haya ningún coche y otros 5 kilómetros para acá, para hacerle la experiencia solo localizan a un coche donde vienen 3 hombres jóvenes, digamos que más citadinos. Se acercaron a ellos, el chofer lanzó su carro a la cuneta y los 2 hombres que iban a la parte delantera del auto se echaron a correr con desesperación. Habían respondido la primera pregunta, todavía no estábamos listos. Ahora vamos a contestarte la segunda pregunta, le dijo Krishna. ¿Por qué no contactamos directamente a líderes y gobernantes de la Tierra? Estamos hablando de estos extraterrestres, no de los otros, que ya hicieron contacto, ya hicieron tratos con los militares desde hace mucho tiempo. Entonces, continúan con la experiencia ellos y dicen que se habían dirigido al continente africano. Enrique reconoció que era el continente africano y le muestran entonces una aldea con una semidesierta planicie que presenta un triste panorama ahí con una larga fila de gente. Y Enrique se conmueve y le explica que todos los años los grandes líderes y gobernantes del planeta hablan con hermosas palabras y refiriéndose a los derechos humanos, al hambre, la pobreza y en especial a los niños de todo el mundo, prometiendo y planeando examinar eliminar esas lacras, y no lo hacían, y que más bien hacían armas políticas de todo ello, y que entonces ellos no hacían contacto con personas en las que estaban desconfiando en todo momento. Ahí le contestaron la segunda pregunta y regresan a la nave y vuelven a la misma sala que habían estado antes, y ahí saltan 2 tripulantes, mujeres altas, con rostros muy bellos. Estuvieron como 2 o 3 minutos con ella. Esto lo resalto porque en el primer contacto Enrique piensa, cuando ve a los extraterrestres pleiadinos, cuando ellos llegan, dice, Enrique era lesbiano. Me encantaban las mujeres. Y entonces él piensa, uy, si son tan lindos, ¿cómo serán las mujeres? ¿Verdad? Y entonces inmediatamente, él lo piensa, pero inmediatamente le dice, hay mujeres con nosotros, pero esta vez no las verás. Aquí se las muestran de manera, digamos, muy sutil. Ahí le mencionan por primera vez que existe otra fuerza, y que ya está en la Tierra, y que también son extraterrestres, que ellos, los pleiadinos, pertenecen a la gran hermandad cósmica solar y que nosotros algún día permaneceremos en ellos. Ahí estuvo en 3 naves diferentes. Interesante lo de la otra fuerza, porque revisando toda la información, la otra fuerza son los Grises. Son los que hicieron los tratos con los norteamericanos y con otras gentes. Lo hicieron porque quisieron, los militares quisieron, y en ese momento un gobierno quiso que fuera así.
los extraterrestres le dijeron a Enrique que estos grises ya habían estado en el planeta en el 1151 antes de Cristo y que ellos los habían echado del planeta, porque ellos lo que quieren es apoderarse de este planeta, que ahora habían regresado, pero que tenían el permiso de nosotros, de alguna manera, y que ellos no podían intervenir, pero que ellos intervendrían si era necesario y si esta fuerza interviniera militarmente. Para eso tienen un proyecto que se llama el Proyecto Agripa. Venimos ahora con los contactos que se realizaron el 23, 25, 26 y 27 de noviembre del 73 con seres de sexta dimensión, un mundo paralelo de coexistencia al nuestro. Gustavo, después me dirás qué significa sexta dimensión, porque yo eso no lo entiendo. En una de las comunicaciones telepáticas entraron unos intrusos que tenían conocimiento del contacto con los pleyadinos. Esto fue abruptamente, sin permiso, prácticamente se hizo el contacto. En una parte del mensaje le dice: si ustedes están listos, si nos lo permiten, les daremos información a cambio de una experiencia. Si nos ven sin cuerpo, no se asusten. Era el 23 de noviembre del 73 a las 9 de la mañana en casa de Richard Deep. 25 de noviembre del 73, segundo contacto con seres de sexta dimensión. La comunicación entró rápidamente y se identificaron con los nombres de Axa, Ax y Oxo, tres seres procedentes de la sexta dimensión, un mundo paralelo, y manifestaron que estaban ahí mismo pero sin cuerpo. Les pidieron apagar todas las luces y dieron un mensaje donde manifestaban, entre otras cosas, que habían desacuerdos en el grupo de contacto. Donde hay dos, siempre hay desacuerdos. Ahora en un grupo. También indicaron que tomara papel y lápiz y que dibujara unos símbolos, y así lo hizo. El 26 de noviembre del 73, una nueva reunión se realizó a la misma hora. El mensaje llegó: nuestro mundo es de 6 dimensiones. Mi nombre es Axa y mis dos acompañantes son Oxo y Ax. Imagínense un ojo, el más bello que jamás hayan visto, sin pestañas, solo, limpio y azul y claro. Nosotros somos así, no tenemos cuerpo y nos nutrimos con energía. Les hablan de un experimento que quieren hacer al día siguiente, en donde deben de estar presentes 17 personas, de las cuales 4 tienen que ser mujeres, y le piden que le dé papel y lápiz a Enrique para que dibuje cómo deberían de colocarse para dicha experiencia al día siguiente. Pero pasa lo siguiente: le mencionan entonces que el mundo de ellos es intangible para nosotros, y dijeron: la visión que van a ver es una manera de manifestar nuestra presencia. Al sonar las palmas de las manos de Enrique, abrirán los ojos. Después de 2 minutos, todos abrieron los ojos y un ojo transparente flotó fugazmente sobre la sala. Ellos estaban reunidos, no sé si eran 15 o 17 personas, y el ojo enorme se presentó ahí flotando. Entraron en pánico la mayoría. Entraron en pánico, la silla saltó de Enrique, la gente entró en pánico, encendió las luces y el contacto no se hizo. ¿Sí? Okay. El día 27 de noviembre del 73, como tenían que reunir a las 17 personas y el contacto no les gustó a algunos y se asustaron mucho, no se pudieron reunir las 17 personas y no se hizo el experimento que ellos querían, y que dijeron que solo cada 600.000 años nuestros se podía repetir. O sea, hay que esperar 600.000 años ahora. 5 de diciembre del 73, primera comunicación telepática con venusinos, Febos, Varos, Rondi, Orión y Yamaruk. En este primer contacto con los venusinos habló primero Febos, luego Orión y por último Yamaruk.
En enero del 74 se le informó al grupo sobre la misión de ellos en la Tierra, que habían dejado la nave nodriza en alguna zona del Polo Sur y ahora recorrían Colombia a bordo de 2 naves. Hablaron de famosos remanentes y les dijeron las coordenadas exactas de 10 de estos lugares y que 3 de ellos pertenecían a antiguas ciudades incas. No sabemos si es exactamente el 26 de febrero del 74, este día no lo tenemos exacto. Hay una reunión en Bogotá con 2 norteamericanos y estos 2 norteamericanos con un latino van a la oficina de Enrique y le dicen que si era cierto la experiencia de él y que ellos querían saber por propia boca de Enrique si era cierto, porque habían salido publicaciones en los periódicos y que estaban interesados en la experiencia de él y que ellos querían conocer más y que si había habido ese rapto o esa abducción, que en realidad no fue ni rapto ni abducción. Que estarían interesados en comprobar su versión y que lo invitaban a ir a los Estados Unidos para que se sometiera a algunas pruebas, y así lo hicieron. Esto tiene muchas anécdotas, porque Enrique le dicen: ¿tú tienes pasaporte? Sí, yo tengo pasaporte, pero no tengo visa americana. Y sin embargo le dicen: no, eso no hay problema. Pasaron por migración de Colombia en un avión de Avianca, se fueron para Nueva York, allá entraron, no pasaron por migración y se lo llevaron para Washington. En Washington le hicieron una serie de pruebas, con pentotal, suero de la verdad, detector de mentiras, etcétera, etcétera. Estuvieron 3-4 días ahí y lo regresaron a Colombia y le dijeron que después, a través de la embajada americana, le mandarían los informes. Todavía los estamos esperando. 11 de julio del 74, primer desplazamiento al templo de Landa. Aunque se estableció la comunicación como siempre, esta vez lo hicieron acostar. A él recibía la información. Primero él creyó que era un gran telépata al principio, después se dio cuenta de que no tenía nada que ver con él, porque a él, a través de una tecnología, hacían que se produjera la comunicación. Aquí lo hacen acostarse y le piden que apague todas las luces, y la experiencia fue totalmente diferente. Ya no fue una experiencia física, él decía que no fue un desdoblamiento, había telepatía, pero él estaba con un cuerpo presente en un momento diferente. Los extraterrestres llamaron a esta experiencia desplazamiento. Antes de iniciarla le dijeron que relatara todo lo que viera en ella. Y Enrique, en ese desplazamiento, él va contando y relatando lo que va viendo. Yo, desde la experiencia que tengo sobre la regresión, me da la impresión de que es una especie de regresión muy vívida, y utilizando alguno de los cuerpos que Enrique tiene o que todos tenemos, y que lo hacen artificialmente, lo provocan. Lo que se me ocurre a mí. Le enseñaron el inicio del origen del ser humano y diferentes épocas. Entonces Enrique iba, a través del tiempo, iba contando lo que él iba viendo. Una regresión vívida con un cuerpo X, y él relatando esa experiencia. Luego le muestran unos templos, uno en especial, y un salón al que solo unos cuantos tienen acceso y pueden llegar. Lo acompaña un guía para que por su descripción parece un monje. El guía le muestra a un hombre y le dice: ahí está el señalado de los tiempos. Y después le enseñan un libro que parece que es muy especial. No voy a leer lo que dice Enrique ahí porque es para otro momento. El 18 de julio del 74, segundo desplazamiento al templo de Landa, Bogotá. Le hacen repetir el procedimiento de la experiencia anterior y le vuelven a decir que escuche y observe. La voz le dice que hace para ellos, el grupo, este viaje por el tiempo y por el espacio.
para mí se confirma que es una experiencia de tipo regresión, guiada, muy bien programada y utilizada en otros tiempos con otras personas. Los sueños de Jacob, qué sé yo, 50.000 cosas que podamos sospechar. Aquí vemos una intervención, sí, que ya está escrito y de alguna manera, o del futuro, y les muestran ese futuro, pero ya no como milagro, como una forma mística. Empezamos a comprender que puede haber una tecnología que nos muestre estas cosas, ¿no? Es muy interesante porque empezamos a desmistificar lo religioso y entramos a lo espiritual. Lo religioso es dogmático, son sistemas que hemos creado los seres humanos y realmente no tienen nada que ver con la espiritualidad. Y creo que este es un inicio para empezar a desmistificar los dogmas religiosos. Aquí sí le muestran el nombre del templo, Landak. Entra al templo y la voz le dice: repite todo lo que oiga. Y ahí escucha voces, percibe el olor al incienso, puede observar muros, piedras grabadas, dibujos de colores. Le piden que recuerde el nombre de Ram Ri Tam. Le dicen que fue un gran hombre, un gran maestro, y le dicen que es un templo de sabiduría. Aquí hay que leer también un poco más de esto, porque las experiencias realmente son muy valiosas y son profundas. Aquí viene el tercer encuentro de Enrique, el día, no se sabe si fue 19 o 20 exactamente, en Bogotá a las 5 a.m. por 45 minutos con seres de Venus. El encuentro se realizó detrás de Monserrate, camino a una montaña o páramo conocido como Cruz Verde, relativamente muy cerca de Bogotá. La nave, de unos 16 metros de longitud y 4 de altura, con una cúpula cristalina, se posó en un claro bien determinado. Se abrió una rampa, puerta, y vio salir unas piernas pequeñas sin poder observar el resto del cuerpo. Escuchó en su cerebro la invitación a que se acercara a la nave. Aquí tenemos a Bogotá. Aquí tenemos a Bogotá, ¿verdad? Perdón. Ok. Aquí tenemos entonces a Bogotá. Aquí está Monserrate, que es muy famoso en Colombia, en Bogotá. Y aquí está Páramo de Cruz Verde. Aquí fue donde se efectuó el contacto con los venusinos, entre comillas. Subió por la rampa y al entrar a la nave se sorprendió porque esperaba ver seres más altos, y estos tenían tan solo 1,50 de altura. Se presentaron, eran 5 y sus nombres eran Ourino, Yaraca, Febos, Varos y el comandante Yamaruk y Orión. A Enrique siempre le impactaron los mensajes de Yamaruk y muy especialmente los de Orión por sus contenidos espiritualistas y la enseñanza de los valores del espíritu. Siempre lo consideró un ser muy elevado a estos dos. Estos estaban muy unidos con los pleyadinos y se veían en algunos momentos. Lo invitaron a que lo siguiera por un pasillo, una sala hacia el centro de la nave, y hablaron en castellano sobre el grupo y los mensajes de los últimos meses. Estaban muy interesados, perdón, sí, bueno, puedo seguir yo aquí. Estaban muy interesados con el grupo en sí y cómo reaccionaban ante los mensajes de tipo espiritualista y religioso. Parecía que estaban como sujetos a investigación. Y es que la gente cree que la experiencia es solo del contacto, pero aquí la experiencia es bidireccional. El contacto está experimentando una cosa, pero los que lo están contactando están haciendo la experiencia que ellos quieren. Es como el asunto del periodista. El periodista quiere preguntar lo que quiere preguntar y el que le contesta quiere contestar lo que le quiere contestar, porque cada uno tiene su propio interés. Yo me imagino que ellos lógicamente tenían un interés en todas estas conversaciones y de contacto. Estuvo aquí en una sola nave, no viajó, sino que nada más se introdujo en la nave y estuvo solo por 45 minutos.
El 23 de julio del 74 hay una comunicación telepática, eran las 11 de la noche, y Enrique escucha una voz que siente diferente de las otras comunicaciones y no se identifica ni como extraterrestre, maestro o espíritu elevado. La voz lo despierta y le pide que escriba. Escribe, Enrique, escribe lo que te diré. Esto es palabra limpia y verdadera. Sé prudente con ella. Úsala con sabiduría y dadla a conocer solo cuando sientas que ha llegado el tiempo. Tú lo sabrás. Ahí empieza un mensaje muy bueno, y dice, así empieza. Así, oíd hombres de toda simiente. No he hablado solo para una casta de hombres. No he hablado ni he dado bendiciones solo a un pueblo. No he desenfundado flechas para lanzarlas a mis enemigos y no hundo en la desesperación a ningún pueblo. Así oíd pues el manifiesto de la inteligencia que llega al oído que sabe escuchar. Y ahí viene el mensaje largo, muy bueno. Esa noche le dictan 39 páginas. Ahí hay un contenido exquisito, con 3 apartados o secciones tituladas La lógica de la lógica, que para mí es uno de los mensajes espectaculares. La profecía del norte y del sur, que ahí yo no bailo con esa. Los fundamentos para la evolución terrestre humana. Estos 3 mensajes, indudablemente, el primero es el que sobresale y el que para mí es el más importante. Lo hicieron varias veces esto. Por eso los mensajes son importantes y habrá que revisarlos bien y estudiarlos. Yo pienso hacer una charla solo sobre los mensajes de Enrique. Quiero hacer 3 charlas o un taller, porque creo que esta parte es importante para ubicarnos en cada uno de los eventos importantes. Después quiero entrarle a los mensajes y a los análisis de los mensajes, y quiero al ser humano puro y duro, con fotografías y con los hijos, y creo que así se tendría verdaderamente una idea de lo que fue Enrique. Buenas noches, buenos días, amadísimos hermanos. La luz y el conocimiento hablan vuestro espíritu para recibir sabiduría según es vuestro deseo. Esta es la despedida de Orión. Ya los venusinos se quitan de ahí, se van y se despiden. Enrique y el grupo de contacto siempre consideraron a este personaje de manera muy especial por la forma como se dirigía a ellos, que era un tono amoroso, con mensajes muy espirituales. Aquí está Orión. Primero hicieron este primer dibujo y después hicieron este otro, y por ahí andan libros y dicen que es hasta Shelán y dicen que es un montón de gente, pero en realidad estos fueron los dibujos hablados que hicieron de Orión. Dice, el mensaje comenzaba diciendo que su gran maestro, el de Orión, Samut, había venido al planeta y que les hablaría. Y casi al final Orión manifiesta. Ojo a lo que manifiesta, porque es muy importante. Algunas veces dicen, ¿para qué vienen? Y este lo está diciendo de manera muy fácil. Mi propósito en esta misión fue darles un hálito de vida a un grupo que estaba interesado en algunas cosas. Dice, un hálito de vida, darles luz y saber, para que al amparo de los cielos encuentre cada uno de vosotros la esencia y el espíritu que solamente se revela a los hombres que encuentran en su interior la manifestación y comunión de su propio Hacedor. En términos de Gustavo, sería de su propia energía. ...24-25, amanecer del 26 de diciembre del 74... ...cuarto encuentro físico, ya vamos casi terminando. Aquí son 2 días con seres de las Pléyades. El encuentro se realiza a las 4:30 AM entre el Junquito y la colonia Tovar. Los conozco bien. A unos 25 kilómetros de Caracas. La nave era pequeña, de unos 7 metros de longitud y unos 3 metros de altura, típico platillo volador. Lo recibe de nuevo Chris Namer. Y aquí tenemos en el mapa entonces a Caracas, el Junquito, la colonia Tovar. Entonces es en medio de esto que tiene el encuentro. Después se produciría el otro encuentro, que es entre Carayaca y el Junquito, el último encuentro.
Una vez en la nave le dicen que lo llevarán a una base en los Andes, en un lugar que los pobladores llaman el vórtice de los Andes, a unos 2000 kilómetros de ahí. Yo sospecho que es un poco más. También conocido como el Alto Perú. El trayecto lo hacen en solo 20 minutos. Esto equivaldría a 6000 kilómetros por hora, no sé. Pero yo creo que puede ser un poco más. Bueno, le comunican que en ese poblado hay 318 personas y que durante años han sido contactadas y llevadas ahí voluntariamente, y que ese lugar se encuentra entonces a 3200 metros de altura. Entonces, ellos van del Junquito al Alto Perú. El Alto Perú está más o menos en esta zona. Aquí está el lago de Titicaca. Aquí está el Alto Perú. El poblado consistía en varias construcciones de madera. Los llevaron a una gran cabaña rectangular por donde habían dispuestos varios dormitorios de tipo hotel. A las 6:45 AM lo van a buscar y le dicen que van a un comedor donde van a ir a desayunar, pero ahí se sorprende porque hay entonces otros contactados, que decíamos antes. En total 24 de 19 países, incluyendo una sola mujer, de Palo Alto, California. Por ahí tengo la lista de los contactados, no les doy los nombres porque prometí nunca dar los nombres, y estamos detrás de una investigación con Juvenites, pero por acá vamos a ver si lo encuentro. Déjame ver. Gracias, asistente. Con todo gusto. Usted no sabe cómo estoy disfrutándolo usted aquí a mi lado. Aquí está la lista. Esta lista continúa aquí con los nombres, pero resulta que les pidieron que no se comunicaran con ellos. Entre ellos, pensamos que era para ver cómo cada uno digería la experiencia, cómo la digería. De estos 24 personas, ninguna hizo difusión de su experiencia, ninguna. Unos terminaron medios locos, otros, Enrique visitó a uno de Ecuador y lo sacó casi a patada de la casa, le dijo que cómo era posible que se acercara a él, que él no quería saber nada de él, de lo que había ocurrido, etcétera, etcétera. Pero nosotros querríamos verificar por lo menos algún nombre de estos, ¿verdad? Todavía no hemos verificado ni uno. Y ya están mayores, ya. Sí, aunque Enrique era de los mayores en esto, pero todavía habría alguna oportunidad, pero esto significa mucho dinero también para buscarlos. Bueno, ahí habían 4 instructores, uno de ellos explicó las razones del por qué estaban allí. El diálogo, según cuenta Enrique, hizo por medio de inducción telepática de parte del instructor, de manera que los que hablaban en ruso, en árabe o francés o inglés, todos escuchaban la misma cosa. Les avisaron que al día siguiente había un evento especial con un ser muy importante que iba a dirigirles la palabra a todos y que no interrumpieran. En la tarde, a las 5 p.m. del 24 de diciembre del 74, los llevaron a una sala sencilla donde habían 6 personas, y Krishnamert, que era un científico de la Gran Hermandad Cósmica Solar, Cyril Weiss, les dicta el plan A en sus 3 fases. Este plan, un resumen brevísimo, dice que a partir de 1958 es como una advertencia de que sus naves están haciendo apariciones en los espacios aéreos de todas las naciones. La segunda parte del plan es que toman la decisión ellos de ayudar al planeta aunque estuvieron a punto de no hacerlo. Y la tercera fase es ayuda directa a seres humanos para dar instrucción, que es la que han estado haciendo de alguna manera. Después de eso, antes de entrar la noche, Krishnamert lo busca para dar un ligero paseo a bordo de otra nave, de una de las naves que estaban ahí. Subieron, se habían seleccionado a 5 personas y Enrique, y los acomodaron en la cúpula de la nave, donde había una pantalla cóncava
que proyectaba todo lo que el aparato enfocaba por debajo de la nave. Vamos a ver, ellos hicieron un viaje y por la descripción yo concluyo que esa base tiene que estar por aquí, porque ellos en el trayecto de este viaje que hacen pasan por el lago Titicaca, ven la forma del lago Titicaca y van a Lima. Van a Lima. Ahí hay un acontecimiento muy interesante que es también para verificar y que yo no lo he podido verificar. Perdón. Bueno, voy a contarles lo que pasó ahí. Resulta que ellos van a la ciudad, ven que es Lima, se acercan y acontece que la gente empieza a ver hacia el cielo. Ellos ven que los están viendo y hay unas radiopatrullas, etcétera, y la gente se conmociona que están ahí. Era un 24 de diciembre, si no me equivoco, y entonces eso tiene que haber salido en los periódicos. Entonces hay que ir a revisar los periódicos para ese momento, porque creo que es interesante. Bueno, le habían avisado entonces que había un acontecimiento especial, que un ser importante les iba a dirigir la palabra. A la mañana siguiente desayunaron a la hora acordada y en la mañana los llevaron por un pasillo subterráneo de unos 80 metros. Digamos que era como una especie de hospedaje grande, donde habían 300 personas, pero habían unos pasillos que habían hecho ellos, que eran como canales y que salían para diferentes lugares. Ahí lo pasan por un pasillo subterráneo de unos 80 metros, que los conduce a una salida, donde se sorprenden de ver 4 naves pequeñas de unos 4 metros suspendidas en el aire como a 8 metros. Ahí están suspendidas, dice que les pasaba la mano, ¿sí? Y ahí estaban las naves. Dice que el paisaje era muy bonito y aparece un personaje como de unos 37 años y todo el mundo creyó que era Jesús. El ser saludó y dijo: yo no soy el que vosotros creéis que soy, mi nombre es 1000 nombres, dadme cualquiera de ellos y eso soy yo. Yo soy anciano, y sigue con un mensaje muy bueno que no lo vamos a plantear acá. Era un mensaje de tipo espiritualista y él categóricamente dice: no es Jesús, pero hablaba como tal. Después él cree que es lo que él identifica como el maestro de sabiduría. El 29, 30 y 31 de enero del 75 viene el 5º encuentro físico con extraterrestres. Caracas, Venezuela. Sale del territorio de Venezuela entre el Junquito y Carayaca, que ya habíamos visto administrar Carayaca. Entonces esto tiene que haber sido por aquí. Me imagino que tiene que haber sido por ahí el encuentro. Lo llevan otra vez al Alto Perú y junto con 6 personas le dicen que los van a llevar a una base submarina. Los llevan a una base submarina. Aquí yo me quedo corto en esta experiencia porque son 3 días y el cuento de Enrique siempre fue solo esta experiencia. ¿Qué ocurrió el segundo día? ¿Qué ocurrió el primer día? ¿Y qué ocurrió el tercer día? No tenemos ninguna referencia. Me da culpa porque no fui lo suficientemente meticuloso, pícaro, y para ver qué había pasado. Pero la experiencia era tan grande, tan importante que yo vi el macro y aquí lo vemos. Bueno, pues los llevan entonces los llevan por ese pasillo a estas personas, los guían a una nave y los llevan entonces a una base submarina. Toman vuelo y en un momento les dicen: estamos sobre el foso de las Marianas. La nave entra sobre el mar y ellos creyeron que se iban a estrellar y que se iban a dar un bombazo, y resulta que la nave parecía que tenía como un campo de fuerza y no toca el agua y baja a la fosa de las Marianas,
prácticamente, o sea, sin tocar el agua. Llegan al fondo, donde encuentran una gran área iluminada y distinguen una gran cúpula. No pueden hacer estimaciones de esa gran cúpula, pero había varios edificios. Entran por una rampa hidráulica y fueron conducidos a la entrada de un edificio que estaba a la derecha. Ellos ven varios edificios. Es una estructura grande. Allí les da la bienvenida el encargado de esa base, un hombre joven con autoridad, quien les comunica la razón por la que fueron llevados ahí. Les habla de la amenaza de las fuerzas oscuras, otra vez, muy poderosa, la posibilidad de un gran cataclismo precedido de varias calamidades, de los diferentes problemas que sufre el planeta, con cuestiones de contaminación, el efecto invernadero, los terremotos, etcétera, etcétera. Y al final les comunica que el espíritu del hombre tiene una herencia estelar y que llegará el momento en que ellos, como extraterrestres, tengan que aparecer ante los ojos del planeta. Esta experiencia fue en el 75. Si contamos son 43 años, ¿verdad? Cyril Weiss les dice que está autorizado a llevarlos a algunas de las actividades que se realizan ahí, y fueron llevados a otro edificio donde se elaboraban alimentos y un amplísimo lugar que era tipo hangar. Ahí trabajan humanos con robots del tipo que ya había visto él en otro encuentro. Después fueron a otro edificio y los llevaron a una sala donde se sentaron cómodamente, y un nuevo personaje de pelo oscuro se unió a ellos y les comunica que el planeta habrá más movimientos telúricos y que podrían venir algunos cambios desastrosos. Les dieron unos jugos y unas galletitas, como decían. Este extraterrestre les dice que es importante que digan a sus gobiernos lo que oyeron ahí, aunque reconoce que será difícil que los crean, que llegará el momento en que ellos se harán ver y que no esperarían más de 50 años. Ojo, 43 años, que no esperarían más de 50 años. Tal vez yo pueda ver eso. Aquí hay otros que sí lo pueden ver. Al día de hoy, noviembre del 2018, ya han pasado 43 años, ¿verdad? Por eso podríamos deducir que este momento, por lo menos, parece acercarse. Yo creo que va a contribuir que este momento suceda la misma tecnología, por muchas razones. El personaje con autoridad de pelo oscuro le dice también que otra fuerza no se deja de penetrar en los niveles de la sociedad terrestre para dar equivocadas informaciones, para manejar y manipular a su antojo a los débiles de la mente y del espíritu. Estos otros extraterrestres son una aberración genética y están ofreciendo poder y dinero fácil. Después se dio la orden de regresar y fueron donde estaba la nave ya lista para partir. Una vez salieron, les dieron una vuelta por la base. En esta estancia entonces solo tenemos esta información y estuvo en 3 naves. El 17 de febrero del 76, a las 19 horas, terminan las comunicaciones, hacen una llamada por teléfono y le dicen que dan por terminadas las comunicaciones con él, y le dicen que si en algún momento necesitaran comunicarse, lo harían. Y nunca lo hicieron. Después de ese momento nunca lo hicieron. Fue hasta cierto punto divertido, porque a él lo llaman por teléfono y él toma el teléfono y dice: escucha, Enrique, porque vamos por terminadas las comunicaciones. Y entonces él tiró el teléfono y dice: no, porque él creyó que era uno de los amigos que siempre lo estaba molestando. Lo llamaron 2, 3 veces, pero el teléfono no había terminado de colgarlo cuando ya estaba la llamada. Y él le extrañó, y así fue como se despidieron de esta aventura de 2 años y 8 meses. Muchas gracias. Listo. Ricardo Vilches ha hecho un complemento de lo que ha sido la visita de Enrique Castillo Rincón, tanto en el Congreso en Colombia que hicimos, donde lo convocamos ya en tiempos donde él estaba en la entrega, ¿no?, de su caso, y cuando lo trajimos aquí a Capilla del Monte. Esas conferencias vamos a darnos el tiempo este próximo año de publicarlas junto con lo tuyo. Pero
tú, Ricardo, por eso te dije, listo, porque tuviste a Enrique 900 y más preguntas para poder desarrollar y investigar a este hombre contacto, y mira en qué tiempo me lo has presentado. Bueno, aquí casi no digo nada de las 980 preguntas. Tal cual, es imposible. No, en realidad fueron 25 años y fueron muchas preguntas. Las 980 preguntas tienen que ver con un momento dado, cuando ya él hizo el libro y yo le pido a él que yo necesito hacerle las preguntas. Lógicamente para mí era muy fácil hacerlas de manera ordenada porque tenía el libro a la mano y yo simplemente ponía el signo de interrogación a todo lo que yo quería que él me ratificara y me aclarara. Hago las 980 preguntas, esto me lleva 3 días y bueno, por dicha que las tengo digitalizadas, están typeadas y ahí están para ver si hacemos un futuro libro. Yo creo que ahí vendrán muchas aclaraciones. Algunas las logré poner acá, pero como digo, la historia de Enrique en 1 hora y pico no, es muy difícil de ver. En realidad, cuando uno va y hace un viaje a Europa de 1 mes y viene y cuenta el cuento y lo dice en 15 minutos, ¿cuál fue la información que le está dando? ¿Verdad? Es mínima. Entonces pienso que es una historia para relatarla con un poco, por lo menos en 3 partes, que lo haremos posteriormente. Y aquí sí, yo lo que quería era ese orden, porque en el mismo libro de Enrique va y viene. Eso no se confunde, déjeme ver cómo es la cosa y echa para atrás y todo lo que acontece pues es un poco difícil de asimilar, ¿verdad? No deja de ser esto importante, Ricardo, a la hora de estudiar los casos o los hechos OVNI, porque así desmitificamos a los pseudo contactados y pseudo espirituales. Yo en esto soy muy reiterativa porque nos repiten todo el tiempo de alienígenas y de seres oscuros, pero no nos hablan realmente y no nos repiten en cosas que nos hagan pensar. Yo quiero matizar esto porque a mí ya no me preocupan. Perfecto. A mí ya ellos no me preocupan, yo creo que están haciendo lo que les corresponde. Es responsabilidad nuestra discernir y decir, bueno, esto lo desecho y esto no, o esto lo acepto o esto no. Ellos están haciendo la parte que les corresponde, la experiencia. Nosotros que estamos más un poco en la investigación, pues queremos algo más firme, algo más concreto. Estamos detrás de las pruebas duras, de esas cuales que tenemos. Si no tenemos prácticamente nada, los investigadores no tenemos prácticamente nada, hay muy poco que se pueda palpar. Hay un pedazo de metal allá de Bogotá que fue publicado en Stanford, está unas cuantas fotografías que se consideran pruebas duras, pero no tenemos absolutamente pruebas concretas. Entonces estos testimonios, estos testigos, estos hombres contacto, hay que ponerles atención para ver qué podemos aprovechar de ellos. Así es. Vale la pena. Y sobre todo, ese hombre contacto tiene historia para contar y para investigar. Él tiene todavía para investigar. Hay que ir a esos lugares de los que fueron mencionados. Hay que seguir revisando esos personajes que hicieron parte de la historia de Enrique. Enrique sigue siendo y estará presente en lo que será la investigación de la omniología. Pero lo más interesante es que te tenemos a ti, ahora que ya no está, para poder disfrutar de esto. Ricardo, ¿qué decirte? A mí también me emociona, no sé si hasta las lágrimas, porque esas salen solas, pero me emociona el saber que podemos tenerte aquí en nombre de Enrique Castillo Rincón, y el Congreso Internacional de Omniología número 20 certifica que Ricardo Vilches ha participado como conferencista en nuestro Congreso Internacional de Omniología. Cumpliendo 20 años de divulgación y docencia, la Fundación CIO, Centro de Informes OVNI de Capilla del Monte, se ha transformado en la única entidad dedicada a esta temática, reconocida oficialmente por el gobierno municipal.